Saludos y bendiciones. Bienvenido a su programa La Gracia Revelada. Para nosotros es de gran placer y satisfacción contar con tan amable público que tiene la amabilidad de sintonizar nuestro programa, esperando que la bendición del Todopoderoso pueda reposar sobre todos y cada uno de ustedes. En esta sección que estamos estudiando, estamos viendo lo que la Biblia enseña acerca del reino de Dios. Y nosotros debemos decir algo, es que nuestra intención con este programa es simplemente que la verdad de Dios sea dada a conocer. Poder comprender un poco mejor la palabra del Señor cada día a fin de saber relacionarnos de una manera más efectiva con el Todopoderoso. O sea que nuestra intención no es ganar dinero, no es monetizar. Cuando le decimos que compartan el programa es para que más personas puedan sintonizarlo y ser edificados. Bueno, pues en esta sección que estamos estudiando acerca del reino de Dios, la vez pasada estuvimos viendo cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se proclama la llegada del reino de Dios. Y estuvimos viendo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de el rey que nacería para sentarse en el trono de David para siempre. Eso quiere decir que el reino de Dios es un reino eterno. También vimos que las escrituras enseñan que el reino de Dios es de naturaleza espiritual y que por lo tanto no es un reino que puede observarse con manifestación físicas y visibles, sino que es un reino que para entrar en él y percibirlo se necesita nacer de nuevo. Se necesita una percepción espiritual. Primero a los Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y vemos que a Jesús lo malinterpretaron cuando estuvo aquí en la tierra, lo malinterpretaron cuando dijo que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Lo malinterpretó la mujer samaritana, los propios discípulos, Nicodemo, y también los judíos en general, pues malinterpretaron las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a ver que ese reino anunciado en las Escrituras enseñan con claridad que debía consumarse en el primer siglo. Vimos la semana pasada que el reino llegó en su etapa inaugural, pero que Jesús prometió que el reino sería consumado. Para ello nos vamos a remitir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 21 y vamos a leer los versículos 29 hasta el 31, donde nos dice la palabra de Dios. Más bien vamos a leer desde el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, al igual que el capítulo 24 de San Mateo y el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, narran la pregunta de los discípulos y la respuesta que Jesús les dio acerca de cuándo sería destruido el templo y cuándo sería el fin del siglo. Pues después que Jesús salió del templo, los discípulos se quedaron viendo la magnificencia del templo y Jesús les dijo: miren, ustedes están viendo ese hermoso templo, días vendrán en que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después que llegaron al monte de los olivos, entonces los discípulos le preguntaron: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y según el evangelista Lucas, en el mismo capítulo 21, en el versículo 5 y 6, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, día vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el 7 le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder?
En Mateo dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí en Lucas dice, cuando estas cosas estén por suceder. Y Jesús empieza a darle una serie de eventos que iban a suceder antes de que el templo fuera destruido. Y le dice que habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, que habrían terremotos, que había persecución de los cristianos, que el amor verdadero se enfriaría. Y entonces, aquí les dice al final, ustedes saben que cuando el verano está cerca, bueno, pues los árboles sus hojas brotan. Así también ustedes, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Ahora, nótese que él nos dijo, la generación futura que vea suceder todas estas cosas, deberá saber que el reino de Dios está cerca. No, él dijo ustedes, porque Jesús estaba hablando con ellos y le dijo, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Y le dio la advertencia de que tuvieran mucho cuidado, de que su corazón no se cargara de glotonería. Bueno, precisamente voy a seguir leyendo los versículos 32-34, donde dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de la embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, le está dando una advertencia a ellos de que el reino de Dios iba a venir y que ellos debían estar preparados. Con tal razón, en San Mateo capítulo 6, cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, él le dijo, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, ellos debían esperar el reino de Dios. Ahora, nosotros debemos saber entonces que el reino de Dios, bueno, pues ya llegó. ¿Por qué? Porque él le dijo que cuando vieran esas señales, entonces supieran que el reino de Dios estaba cerca. Muchos cristianos cuando leen esas señales en las escrituras y las comparan con los eventos que están sucediendo hoy día, dicen que está cerca el reino de Dios. Pero Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían verlo. Y que esa era la señal, cuando el templo fuera destruido, de que el reino había llegado. O sea, la llegada del reino de Dios, según las profecías de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, la llegada del reino de Dios está ligada a la destrucción del templo de Jerusalén, que sabemos que según la historia ocurrió en el año 70 de la era cristiana. Bueno, pues Jesús también, hablando de la venida de su reino, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 24 al 28, vamos a leerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús está hablando con sus discípulos sobre las persecuciones que van a venir y le está diciendo que por preservar su vida, por no perecer a mano de sus perseguidores, de sus verdugos, que no vuelvan atrás, que no nieguen al Señor Jesucristo. Como le dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10, que bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y posteriormente el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22, le dijo a los cristianos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y les dice, ¿qué aprovecha al hombre que gana el mundo entero? Que tenga salud, que tenga buenas relaciones con su prójimo, que no sea perseguido, si al final pierde la vida eterna, pierde su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá. O sea, ustedes deben estar firmes porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y pagará cada uno según sus obras. Y le dijo que iba a ser pronto, porque le dijo, y les aseguro que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, si creemos en la inspiración de las Escrituras, si creemos que Jesús fue un varón perfecto de Dios, entonces tenemos que saber que lo que Él dijo es verdadero. O hay alguno de ellos, de los discípulos, que todavía están vivos,
o Jesús no era un verdadero hombre de Dios, no sabía lo que estaba diciendo, o Jesús vino en su reino como él lo dijo, en el primer siglo, antes de que todos los discípulos murieran. Lo que sucede es que si la venida de Jesucristo es en un reino espiritual, su reino es espiritual, que no sería observado físicamente, pues tampoco su venida sería con manifestación física, sino que sería una venida espiritual para castigar a sus enemigos, como él lo prometió en los evangelios, y liberar a sus siervos de la persecución que estaban sufriendo a mano de los verdugos, de los judíos que no habían creído. Entonces las escrituras muestran con toda claridad que el reino de Dios debía manifestarse en el primer siglo. Vemos en el Evangelio según San Mateo también, en el capítulo 10, versículos 22 y 23, donde volvió a decirle lo mismo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, escapará con vida. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Así que vemos aquí con toda claridad que Jesús manda a sus discípulos a predicar y le dice: es tan pronto mi venida que no van a terminar de recorrer toda la ciudad de Israel antes que yo venga. Por lo tanto, cuando ustedes lo persigan en una ciudad, no se detengan, vayan a la otra. Debemos saber que Jesucristo envió a sus discípulos a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, antes de predicar a los gentiles. ¿Y por qué? Porque pronto vendría un juicio para Israel. Entonces, ellos debían ser advertidos, porque ellos eran los primeros que iban a sufrir por rechazar al Señor Jesucristo. Y en este mismo capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios. En el capítulo 10 de San Mateo, pero en el versículo 7 ahora, vamos a leerle del versículo 5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y más abajo le dice que en la casa donde lo reciban, digan: la paz de Dios ha llegado a ustedes. Y en la casa donde no lo reciban, digan: sepan que el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Es decir, el mensaje era que el reino de Dios había llegado. Donde lo recibieran debían decir: el reino de Dios ha llegado y trajo la paz. Pero donde no lo reciban, también deben decir: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sabed que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que las escrituras muestran con toda claridad que el reino de Dios debía venir en el primer siglo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 ahora, nos muestra que Jesús también anunció que la venida de él como rey sería en vida de los que allí estaban. San Mateo capítulo 26, desde el versículo 61, unos testigos falsos que llevaron para acusar a Jesús ante el Sanedrín, dice: y dijeron, dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis visto su blasfemia. Es decir, Jesús respondió que lo iban a ver viniendo, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, ellos tenían que verlo. Le digo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, venir en las nubes del cielo, vamos a ver posteriormente en un estudio, que no es que literalmente él iba a hacerse visible. De hecho, al contrario, la nube es para ocultar.
venir en las nubes del cielo, Jesús le está diciendo que así como el Padre en el Antiguo Testamento, cuando iba a castigar a una nación, la profecía decía que iba a entrar en una nube, como dice en Isaías capítulo 19, versículos 1 y 2, que es venir en juicio. Entonces Él le dice, van a saber que yo soy Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios es el que anda sobre las nubes, y que los voy a castigar, y que voy a estar sentado a la derecha del Padre, que voy a cumplir el Salmo 110, que voy a ser el rey prometido, y ustedes lo van a ver y lo voy a castigar a ustedes cuando yo venga en juicio. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, las escrituras son claras, estamos en el reino de Dios. El reino de Dios ya vino en su consumación y el llamado es a que tú entres a Él por la fe en el Señor Jesús. Que la gracia y el favor de Dios sea contigo y con todos nuestros amables televidentes.